No conozco hasta este momento cuál ha sido la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el Partido de la Liberación Dominicana está atado en su suerte en este tema al presidente Leonel Fernández Reina, que ya no es militante de esa organización, que ahora tiene la llamada Fuerza del Pueblo, que habría que ver si realmente es una fuerza del pueblo, que si es la fuerza del pueblo, entonces nació muy débil. Bueno, pero ese no es el tema ahora. El tema es cuál podría ser la posición del PLD, porque no conozco ahora, en este momento no conozco los detalles. Pero dudo mucho que el PLD se pueda oponer por razones lógicas, porque fue el PLD fue el que hizo la gran modificación constitucional. El PLD fue el que hizo la reforma que posibilitó la reelección del presidente Danilo Medina. El PLD ha estado presente en todas las modificaciones constitucionales. El PLD se benefició de la modificación constitucional del año 1994. Si no se da esa modificación constitucional, Peña Gómez hubiese sido presidente de la República, porque se ganaba con el que sacara más votos. De manera que esa modificación constitucional, que fue pactada con el doctor Balaguer y el PRD con el doctor Peña Gómez, fijó, por ejemplo, para que recordemos alguna cosa, fijó que había que pasar de un 50% más 1 para ganar las elecciones en la primera vuelta, cuando la propuesta aprobada por el doctor Balaguer fue un 45%, porque se suponía que en ese momento ya habían 3 partidos y los 3 partidos se le haría muy difícil llegar a un 50%, porque los contendores fundamentales no iban a tener votos suficientes para ganar, como ocurrió cuando el destino puso en manos de Leonel Fernández Reina el poder, que en ese momento no había ganado. No estoy diciendo que no tenía derecho, pero no había ganado. Ganó ese poder producto de la modificación constitucional, porque luego ellos pactaron, el PLD y el Partido Reformista pactaron que la modificación iba a ser un 50 más 1. Y no nos valió pelear en el Congreso Nacional. Yo estaba presente en esa modificación y era vocero oficial del PRD, y no valió que nosotros sacáramos el documento primero, que fue la copia que había sido firmada por el doctor Balaguer y su partido, con el Partido Revolucionario Dominicano. No ocurrió, porque en el Partido de la Liberación Dominicana había una obsesión de llegar a poder sin haber tenido los votos suficientes para llegar. Pero ya había pactado con el doctor Joaquín Balaguer, ya lo había hecho, como lo hizo cuando estuvimos en el Congreso Nacional y tuvimos a Jorge Botello, que Dios tenga en gloria, y que fue un gran patriota en la República Dominicana como presidente de la Cámara de Diputados, aunque el PLD apenas tenía, creo que, 18 diputados. Yo no critico eso, porque los partidos pueden hacer alianzas y cada quien las hace en función de sus deseos y de sus intereses. Pero la alianza entre el PLD y el Partido Reformista de aquel entonces era una alianza que empezó mucho antes y que entonces se manifestó después. Aunque tengo que decir, en honor a la historia, tengo que decir que el doctor Balaguer en algún momento intentó primero negociar con el doctor Peña Gómez, solo que la condición que le puso el doctor Peña Gómez no podía cumplirla, porque el doctor Peña Gómez tenía un defecto que no es muy propio de los políticos, y es que era leal a sus posiciones. Si el doctor Peña Gómez le decía a usted es esto, no modificaba. Y algunas veces el político tiene que ser, y quizás es la única cosa que me atrevo a criticarle al doctor Peña Gómez, que la política es circunstancia y que por lo tanto en ese momento quizás debió de llamar a su amigo Fernando Álvarez
y seguro que Fernando no iba a tener ningún pero, no como le hicieron a Fernando en el Partido Reformista, que lo montaron en un helicóptero y le pusieron un revólver aquí en la cabeza, que me desmientan, y entonces lo obligaron a renunciar. El doctor Peña Gómez no hacía eso a ningún amigo ni a nadie, y por lo tanto decidió seguir con Fernando Álvarez Bogal en un momento en que hubiese sido mejor que llevara a otro candidato, que hubiese sido posiblemente Hipólito Mejía, y que hubiese impedido que ganara el Partido de la Liberación Dominicana y hubiese posibilitado que ganara el PRD, porque el líder más grande de la República Dominicana, electoralmente hablando, siempre fue el doctor Peña Gómez, y ya le habían negado la posibilidad en el 90, cuando le quitaron el poder a Juan Bosch, los reformistas. Y después que se lo quitaron, ya en el 90, en esa misma época, se aliaron con el doctor Balaguer, entendiendo que si no lo hacían, sus posibilidades de poder no iban a ser las mismas. No critico esas alianzas. Las alianzas usted las hace con quien más le convenga, con quien les interese más. Pero eso de en un pacto, poner al doctor Balaguer y al Partido Reformista a quedar mal con su palabra, frente al hombre que había demostrado que había ganado esas elecciones, al punto que el doctor Balaguer tuvo que reconocer, claro, reconoció lo que él quiso, porque cuando él dice, doctor Peña Gómez, aquí hubo un empate técnico, por lo tanto le propongo un 2-2, una salida porque no había otra cosa, porque el doctor Balaguer no podía permanecer en el poder si no era sobre la base de esa salida. Y el doctor Peña Gómez se negó, es la historia que estoy contando. El doctor Peña Gómez se negó a mandar al pueblo a la calle. Y yo quiero decir aquí que habían aprestos de militares que estaban listos a salir a la calle porque querían en ese momento ya que el doctor Peña Gómez llegara al poder. Y Peña Gómez mandó a los PRDistas, cual si fueran una tropa religiosa, a rezar en las iglesias, porque él decía que él no iba jamás a volver a llamar al pueblo a una contienda de sangre, porque le tocó en la guerra de abril ser el hombre que llamó el pueblo a las calles, y consecuentemente después le tocó también llamar a la conciliación. Ese es el doctor José Francisco Peña Gómez, ese es el PRD que ahora es PRM, versión mejorada del PRD. Esa es la realidad. Leonel Fernández Reina, esa es la realidad. Fuerza del Pueblo, esa es la realidad. Partido de la Liberación Dominicana. No jueguen con la verdad. Que el pueblo votó por Luis Abinader para presidente y el pueblo también votó porque Luis pusiera un ministerio, que fuera un ministerio absolutamente independiente. Y ahora el único pecado que está cometiendo Luis Abinader es que quiere cumplir su promesa de constitucionalizar esos cambios, porque aquí se sabe que aquí no hay continuidad necesariamente del Estado. Hágase una encuesta en el seno del pueblo, a ver si el pueblo no está en favor de la modificación para ese sentido. Háganla. No obliguen al presidente Luis Abinader a llevar esto al referéndum popular, porque sería como una derrota anticipada de lo que va a pasar en el año 2024. No me gusta hablar de esta forma. No me gusta quitarle la careta a los farsantes. No me gusta. No es propio de mi manera de ser. Pero cuando veo que se trata de engañar al pueblo dominicano con relación a lo que está ocurriendo, tengo que quitarle la careta a los farsantes. Aquellos que se ponen de acuerdo a cómo son las circunstancias. Aquellos que conceptualizan en favor solamente de sus intereses. Y ahora lo que ocurre es que hay gente que se opone a que la justicia sea independiente, porque es muy bueno llamar a un magistrado y dictarle lo que ha de ser su posición frente a cualquier tema.
¿O es bueno llamar a un magistrado y dictarle la sentencia que algunas veces se llevaban por escrito, con anticipación? Queremos retroceder. Y entonces se aprovechan de que haya en el país algunos malestares y también le atribuyen esos malestares al presidente Luis Abinader. De ello vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hablar de la situación, de por qué hay inflación en la República Dominicana y qué solución puede haber. Y vamos a hablar del último tema que han lanzado para crear confusión. El tema que tiene que ver yo hasta me río, con las pacas, ¿entiendes? Y quieren decir como que ha dicho el gobierno lo que realmente no ha dicho. ¿Cuándo y cómo? ¿Y por qué se va a oponer un gobierno como este a una situación que no es ley, pero es precedente y que beneficia al pueblo dominicano, a la clase menos beneficiada, es decir, a los pobres y a una parte de la clase media baja? Hay que decirlo así, ¿eh? Mucha gente viste de pacas y eso no, nadie debe sentirse mal por eso, porque esa ropa que traen en esas pacas, la mayor parte son ropa nueva, que en los Estados Unidos o en los países desarrollados la gente compra ropa porque son compradores compulsivos. Es decir, eso está en la mente de ellos. En la temporada hay que comprar y comprar y comprar. Y ocurre que después tienen tantas ropas en sus espacios que hay ropa que no la pueden utilizar, porque si usted, por ejemplo, vive en los Estados Unidos y compra mucha ropa de invierno, entonces después viene el verano y usted no se puede poner la ropa de invierno en verano. Y si usted compra mucha ropa en verano, no puede ponerse esa ropa en invierno. Entonces, esa es la verdad. Y entonces quieren confundir con relación a este tema. El pueblo dominicano necesita entender y escuchar a aquellos que dicen la verdad, más aquellos que la distorsionan, aquellos que pretenden decir que el presidente Luis Abinader lo que quiere distraer. No hay ningún presidente que le haya hablado más claro al pueblo dominicano en toda su trayectoria, no hay otro. Danilo, mi querido amigo Danilo, expresidente, que yo siempre he dicho que tuvo un gobierno afortunado en cuanto a lo macroeconómico y en cuanto a muchas medidas con carácter popular, que lo único que le critiqué siempre y hasta personalmente se lo dije, lo único que se le puede criticar a usted, presidente, es que usted no ha actuado contra la corrupción y usted dijo que ante un rumor usted actuaría. Ahí está el presidente Danilo Medina. Que me desmienta el presidente Danilo Medina. Yo sé que no lo hará. Pero, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que los dominicanos y las dominicanas tenemos que tener un poco de memoria. Y haber encontrado un hombre, por lo demás, rico de nacimiento, dueño, su familia, de negocios y de la más grande universidad privada, que pudieron haber construido esos emporios traficando con influencia y nunca lo hicieron. Yo recuerdo a ese hombre honorable, a ese hombre prócer de la República, que es José Rafael Abinader. Yo lo recuerdo porque tuve un gran espacio de mi vida muy cercano a él. Y siempre nos decía que era un pecado mortal traficar desde el poder con las cosas que son ajenas a una persona y son cosas de su pueblo. Nos vamos a una pausa.